El tema que vamos a ver hoy es la discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad sordoceguera y vamos a hacer un análisis de la película. Entonces vamos a empezar a compartir el documento. Vamos a empezar con el documento y vamos a ver lo que es la discapacidad visual. Vamos a ver el concepto de lo que es la discapacidad visual según la Guía para la Atención Educativa de Estudiantes con Discapacidad Visual. El concepto de discapacidad visual incluye la carencia, disminución o defectos en la visión, así como el funcionamiento anormal de la visión. La discapacidad visual se presenta cuando una persona no puede ver lo que la mayoría de las personas ve. Y aunque utilice lentes u otras estrategias, no puede beneficiarse de la información visual necesaria, ya sea para aprender, para trabajar, realizar actividades de la vida cotidiana. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud nos da el concepto de discapacidad visual y ellos la definen como una reducción en la capacidad de ver que, que se le dificulta a realizar una persona diferentes actividades cotidianas y esta discapacidad no mejora ni con lentes o con cirugía. Esta puede tener una discapacidad o una ceguera total o una visión parcial. Además, la Organización Mundial de la Salud la considera a la discapacidad visual como una problemática de salud y aparte donde se involucran los derechos humanos, porque se debe de trabajar con lo que es la inclusión. Y aparte, cuando una persona tiene discapacidad visual, tienen barreras sociales y enfrentan diversas estigmatizaciones e inclusiones con otras personas. Para seguir con el tema de la discapacidad visual, vamos a ver un cuadro donde vamos a ver y vamos a determinar la capacidad visual de una persona para para saber si es necesario un diagnóstico oftalmológico, por lo cual se debe dividir en tres aspectos importantes. Este diagnóstico consiste en una agudeza visual, también consiste el diagnóstico en el campo visual y por último la capacidad para distinguir la intensidad luminosa. Aquí en la agudeza visual nos debe de quedar bien claro qué es la capacidad para distinguir objetos con una claridad y una nitidez y se considera que hay una deficiencia en la agudeza visual cuando una persona no alcanza a ver una visión que comúnmente debe de tener una agudeza de 20/20. En cambio, en el campo visual se refiere al área o espacio en el que una persona puede percibir visualmente sin mover los ojos ni la cabeza. La diferencia se presenta cuando en el campo visual es menor a 10 grados. Y por último, la capacidad para distinguir esta intensidad luminosa debe de ser y debe de existir cuando hay una sensibilidad en el ojo en los cambios de luz. Estos mandan impulsos eléctricos y existen consigo diversos niveles de luminosidad. Algunas de las causas de la discapacidad visual las podemos dividir en tres aspectos, que es antes del nacimiento, vienen siendo congénitas o hereditarias. Aquí antes del nacimiento existen algunas enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades de desprendimiento de retina, catarata, daños a los nervios ópticos, colomboa. La colomboa es cuando no existe una parte del tejido o que está ausente en el ojo y eso permite que la persona no pueda ver. También existen las problemáticas que enfrentan antes del nacimiento cuando están en el vientre de la madre. Por ejemplo, si la madre puede tener alguna enfermedad como la rubiola, el sarampión, la sífilis, traumatismos durante el embarazo, eso puede ocasionar una pérdida visual en el bebé.
Y también existen las discapacidades visuales después del nacimiento. Estas las podemos dividir durante el parto. Cuando la madre está en el momento del parto, pueden haber traumatismos y pueden dañar al recién humano, al recién nacido. Y también trae consigo una problemática en la discapacidad visual, o puede haber una consecuencia de, de una discapacidad visual cuando se hacen los usos inadecuados de los forceps. También después del parto, en caso de que el bebé tenga que estar en la incubadora y hay un manejo inadecuado de este proceso, también puede ocasionar alguna deficiencia visual. Enfermedades propias del ojo, como lo es la conjuntivitis, la catarata. Estas enfermedades son después del nacimiento. También pueden ocurrir accidentes, ya sea en niños o en adultos. Estos traumatismos pueden ocasionar pérdidas en nuestros ojos, ya sea por una quemadura o la introducción de algún cuerpo extraño. También las personas pueden tener otras enfermedades que con el paso del tiempo van a hacer que puedan llegar a perder su visión. Puede o no puede, pero dependiendo de la enfermedad que se presenta, como lo es la diabetes, la tuberculosis, la lepra, el sarampión, la viruela, en algunos casos como el alcoholismo, la drogadicción, la hipertensión, las embolias. Esto puede terminar la pérdida de la visión, pero no en todos los casos. Así también vamos a ver las características de las personas con discapacidad. Las características de las personas varían del grado de la pérdida visual. Estas personas pueden tener una ceguera total hasta solamente muy poca visión. Existen las limitaciones en la percepción del entorno, lo que afecta a su capacidad para procesar información sensorial y puede llevar a no visualizar imágenes o algunos eventos que la persona quiere ver. También existe la posibilidad de desarrollar estereotipias o dificultades en la interpretación. Existen unas problemáticas que las personas a la hora de ver pueden ver sombras o contornos, no visualizan los colores, o pueden ver manchas. Aquí en Ciudad Juárez existen dependencias gubernamentales y no gubernamentales que apoyan este tipo de problemáticas o este tipo de discapacidad visual. Tenemos la asociación pública o las dependencias públicas que trabajan con niños que son invidentes, como lo es el CAM, el USAER, los ECATIS. También existen organizaciones no gubernamentales como el Club Rotario, que hace actividades en pro de este tipo de personas que son invidentes. También la Fundación Villa Integra trabaja con personas que son invidentes, en la Asociación Civil Los Ojos de Dios y la Escuela de Ciegos para Braille. Esta escuela se encuentra ubicada aquí en Ciudad Juárez, en la colonia Emiliano Zapata, cerca de Hipermar San Lorenzo. Aquí les dejo los números de teléfono y las direcciones con quien contactarse en caso de que ustedes deseen acudir a estas dependencias. También vamos a ver el tema de la discapacidad auditiva. El Ministerio de Educación de Perú define a la discapacidad auditiva como el canal fundamental para el desarrollo del lenguaje y el habla. Es importante reconocer que cualquier alteración en la percepción auditiva, ya sea en niñas, niños, jóvenes o en edades tempranas, va a influir negativamente en el desarrollo lingüístico y comunicativo, así como en los procesos cognitivos, eh, teniendo un impacto en lo que es en el ámbito escolar, familiar y social. También el Sistema Nacional, el DIF, nos menciona que la discapacidad auditiva la podemos entender como la falta o la disminución o la pérdida para la capacidad de oír, ya sea
con algún aparato auditivo. También es importante mencionar que las personas que no pueden escuchar enfrentan grandes problemáticas para desenvolverse en la sociedad, porque es difícil detectar una fuente sonora, identificar el sonido y llevar a cabo algunas conversaciones y sobre todo para comprender algunas cosas. Estas etapas en la vida pueden tener efectos en el área emocional, auditiva, a la hora de desarrollarse, de comunicarse con otras personas, en el fortalecimiento académico. Existen estas problemáticas, ¿verdad? Y estos son algunos de los efectos que pueden desarrollar en el niño. También muchos niños con pérdida auditiva conservan restos auditivos, lo que permite que puedan beneficiarse de ayudas auditivas, como lo son audífonos o implantes cocleares. Para esto deben de seguir programas de apoyo y rehabilitación auditiva para que las personas puedan escuchar. Vamos a mencionar algunas causas de las discapacidades auditivas. Como ya lo habíamos mencionado, estas causas se pueden dividir en tres partes. Las causas prenatales, que son antes del nacimiento, que pueden ser genético-hereditarias. Entre ellos pueden ser unos genes o, o unos cromosomas ahí existentes. Estas deficiencias pueden manifestarse en síndromes acompañados de otras alteraciones y signos visibles. También existen causas durante el parto. La madre en el momento del parto puede tener problemas como hipoxia, el bebé puede tener trauma obstétrico, puede tener bajo peso al nacer, y estas causas pueden causar en algún futuro deficiencias en el oído. También existen causas después del nacimiento, como enfermedades como la meningitis, el sarampión. Existe también la otitis media, que son enfermedades recurrentes. También las personas pueden tener algún tipo de problemas auditivas por el uso de antibióticos o exposición a ruidos fuertes. Algunas consecuencias también las consecuencias que pueden tener las personas que tienen este tipo de problemáticas, tienen un lento desarrollo en el aprendizaje, se les dificulta en relacionarse, se les dificulta tener una conversación. Hay niños que no escuchan los sonidos, no pueden emitir algunas palabras, no pueden tener algunas frases o comunicarse adecuadamente. También afectan el desarrollo cognitivo. También en lo que es en el área de aprendizaje se les dificulta a este tipo de personas tener un aprendizaje eficaz, sino que simplemente ellos requieren algún tipo de apoyo para, para sus áreas académicas. También existen aspectos socioemocionales. La discapacidad auditiva limita la expresión de ideas y sentimientos. También existen dificultades en la percepción auditiva. Muchas de las personas se les dificulta localizar fuentes sonoras y entender mensajes cuando existen unos ambientes ruidosos. También existe un retraso en el aprendizaje. El aprendizaje puede ser lento y no tiene un aprendizaje significativo. Para esto necesita apoyos, como lo son las maestras de USAER, apoyos de terapeutas para que les expliquen, para que lleven un seguimiento a la hora de sus estudios. Algunas dependencias que trabajan con este tipo de problemáticas son los CECATI, se pueden incorporar a un CECATI, a un USAER, a un CAM. También existen asociaciones civiles como los Ojos de Dios, existen las asociaciones de sordos del estado de Chihuahua, también existen talleres que ofrece el DIF de lenguas a señas, también el Club Rotario ofrece este tipo de talleres, el ESMAR también maneja asesorías, maneja talleres para la lengua a señas mexicana. Entonces, aquí en Ciudad Juárez existen muchos apoyos para este tipo de personas
invidentes, sordas o sordomudas. Nuestro siguiente punto es la discapacidad sordoceguera. La Fundación 11 para la Atención de Personas con Sordoceguera nos menciona que es una discapacidad compleja que resulta de la combinación simultánea de las deficiencias sensoriales, ya sea visuales y auditivas, las cuales pueden manifestarse en grandes variables. Esta doble limitación sensorial provoca dificultades a la hora de la comunicación, de la percepción, la interacción en el entorno y va creando necesidades especiales que requieren un apoyo. Aquí en México se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera el 27 de junio, donde varias personas se conforman, se juntan para hacer alusión a este día tan importante. Aquí en Ciudad Juárez existe la asociación CICAE, el Centro de Audición y Aprendizaje, es una asociación civil que se encuentra en la colonia Villa del Valle, y esta asociación trabaja con gente que tiene este tipo de problemáticas, tanto con las familias, brindando apoyo a familias y a las personas que necesitan este tipo de apoyo. Las causas de este tipo de problemáticas pueden ser congénitas, que pueden ser congénitas y pueden ser adquiridas durante el embarazo. También se le menciona que existen el síndrome de Charge, que agrupa varias malformaciones congénitas, que también existen también problemas en el tejido del ojo, también puede haber problemas cardíacos, también hay defectos en la cavidad nasal, retraso en el crecimiento, existe una malformación del oído. Este tipo de discapacidad son adquiridas y también pueden ser causadas por el síndrome de Usher y el síndrome de Wolfram, que son de origen genético, pero con síntomas que aparecen en una vida más tardía. También este tipo de discapacidad se menciona que puede aparecer cuando existe la enfermedad de la rubiola en el momento de la gestación. ¿Cuáles son las consecuencias de las personas que sufren este tipo de discapacidad? Más que nada afectan lo que es la comunicación, la autonomía y la calidad de vida en este tipo de personas, porque este tipo de personas demandan mucha atención y aparte necesitan una persona especializada para que pueda apoyarlos, para que ellos se puedan desarrollar en la vida social, educativa y en su entorno, tanto familiar. Aquí vemos algunas gráficas que nos muestra el INEGI con lo que son algunas personas con discapacidad. Las personas, se hizo un censo en el 2003 y aquí tenemos algunas gráficas sobre este tipo de discapacidades. También se nos pidió ver la película El lenguaje del corazón. Esta película nos habla acerca de una jovencita que tiene un problema visual y auditivo, tiene sordoceguera. Entonces, esta película muestra cómo la protagonista tiene esta condición. No se menciona en la película cuál fue el motivo de la enfermedad, si se adquirió antes del nacimiento o después del nacimiento. Cabe señalar que, este, que esta persona de la protagonista es, es existe una problemática de sordoceguera que afecta a ambos sentidos. También existe la pérdida sensoriomotora y es progresiva. En esta película, la joven va perdiendo gradualmente la vista y el oído y surge como una condición degenerativa. Eh, Algunas de las características que se mencionan o que se ven de
del personaje es de que se le dificulta la comunicación y enfrenta una barrera de comunicación. También en la protagonista enfrenta una evidencia de aislamiento inicial y dificultad para envolverse en su entorno, así como también destaca el uso del lenguaje táctil para que la protagonista pueda interactuar, lo que es la escritura a mano o la comunicación a través del tacto, lo que son a través de las señas. También se puede observar en la protagonista frustración, angustia, enojo, y estas son algunas de los síntomas o de las emociones que puede tener una persona que está pasando por este tipo de problemáticas. También la historia muestra lo importante que es el apoyo y el acompañamiento en todo momento para que la protagonista se pueda desenvolver en su vida personal y en su contexto. La maestra, que es la monja, cabe señalar que utiliza métodos adaptativos para que exista una comunicación y exista un desarrollo emocional. La monja muestra empatía, al igual que las demás monjas del lugar donde ella vive. Y es importante mencionar que la maestra, que es la monja, tiene la vocación por enseñar. ¿Qué conclusión nos lleva esta película? La película nos invita a valorar no solo la importancia de la comunicación, sino también la profundidad del vínculo humano que va más allá de las palabras y de los sentidos. Eh, Podemos ver a la protagonista cómo va superando las barreras que se le van poniendo gracias al apoyo incondicional de la monja, porque va utilizando estrategias adecuadas. Esto nos motiva a creer en la capacidad de que cada ser humano es, es y puede potenciar este, varias de las habilidades que la persona va adquiriendo a lo largo del tiempo. Esta obra o esta película nos inspira a formar una sociedad más inclusiva, compasiva y humana con todas las personas, y más que nada cada persona que sufre o que tiene algún tipo de discapacidad tenga la oportunidad de ser escuchada, entendida y valorada. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.